El amor está en Escocia, capítulo 4, de Bárbara Cartland. ¿Solos?, repitió el anciano en voz baja. Creo que entre nosotros dos podemos ver que se haga justicia, insistió el duque. Kilcrich chasqueó los dedos y, sin ningún comentario, sus parientes desfilaron por el largo salón y desaparecieron por la puerta. El duque se reclinó en el respaldo de la silla con obvia satisfacción. Así está mejor, dijo. Y ahora podemos hablar de hombre a hombre. Me permite empezar pidiéndole disculpas por la conducta impertinente de mi sobrino, quien, según tengo entendido, es bastante alocado y necesita un control más estricto. El jefe Kilcrich no respondió, sino que se quedó mirando al duque con ojos penetrantes, como si quisiera ir más allá de la superficie de su aire de indiferencia. El duque bebió de nuevo el whisky. Era una bebida desagradable, pero él estaba sediento. Thorkill McNairn fue capturado por mis hombres en el acto de robar un animal valioso, dijo Kilcrich por fin. Eso me han dicho, contestó el duque. Fue en extremo reprensible, pero no fue más que una travesura juvenil. Ya había sucedido antes. Varios de los granjeros que hay en los linderos de mi propiedad se han estado quejando en los últimos meses de perder ganado. En un caso se llevaron varias ovejas. Deben ser recompensados. Se les cubrirán todas sus pérdidas, pero estoy seguro de que usted estará de acuerdo conmigo en que los adolescentes son muy aficionados a hacer diabluras cuando no tienen nada que hacer, y eso es algo que intento remediar en el futuro. ¿Qué tipo de recompensa tiene usted en mente? El duque hizo un gesto con la mano, cualquier cantidad que considere usted adecuada. Mis hijos insisten en que Thorkill McNairn sea enviado a Edimburgo y castigado por las autoridades. ¿No juzga usted que eso es exagerar un incidente que no es muy grave?, preguntó el duque. Los días de enemistad y deseo de venganza de nuestros clanes han pasado ya. ¿Usted cree eso posible? Por supuesto. El mundo se ha vuelto un lugar civilizado. Las rencillas del pasado han quedado atrás. Es una pena que no pueda usted decir eso de los Macaut. El duque se preguntó por qué los Macaut habían sido introducidos en el diálogo. Recuerdo que hace años cometían siempre atrocidades, dijo en tono reflexivo. ¿Han cambiado de alguna forma? Están peor que nunca, si eso es posible, contestó el jefe Kilcrich. Estoy dispuesto a reconocer que en ningún momento he pensado que los McNairn, como clan, hayan estado de acuerdo con lo que estaba haciendo el sobrino de usted. Pero en lo que se refiere a los Macau, atacan a su clan y al mío, no en casos aislados, sino de forma continua, con crueldad y premeditada violencia. Casi no puedo creerlo, exclamó el duque. Es la verdad, le aseguró el jefe Kilcrich, y por eso, señor duque, tengo una proposición que hacerle. ¿Una proposición?, preguntó el duque. He estado pensando en esto desde hace algún tiempo, observó Kilcrich con lentitud, y la conducta de Thorkill McNairn solo ha acelerado una decisión que tomé con cierta renuencia, pero por necesidad. ¿Qué tipo de decisión? Si vamos a poder resistir los ataques de los Macaut, entonces su clan y el mío deben unirse mediante el juramento de la amistad. El duque miró al anciano con profundo asombro. Nunca, ni en sus más alocadas fantasías, había imaginado que una proposición así sería hecha por el jefe Kilcrich. Durante toda su infancia y su primera juventud, había considerado a los Kilcrich como sus enemigos naturales, no en la misma categoría de los Macaut, pero enemigos de cualquier modo. Había esperado crear una mejor relación entre los clanes, pero no algo tan arrasador como esto. Se hizo un profundo silencio hasta que él logró preguntar: ¿realmente cree usted que tal solución sea posible? Creo que no solo es posible, sino necesaria. No podemos seguir como estamos. Su sobrino nos ha quitado algunas cabezas de ganado, pero eso no es nada en comparación con lo que está sucediendo en nuestros linderos con los Macaut. Su voz se enronqueció de furia al exclamar: algunos de nuestros granjeros más prósperos hasta han pagado soborno a estos pillos, pero los Macaut no solo tomaron su dinero, sino que esperaron una noche de luna para llevarse a sus animales también. Dio un puñetazo en la mesa y continuó: solo vigilando cada kilómetro de nuestra tierra puedo proteger a mi propia gente, pero la carga de hacer eso se está volviendo muy pesada.
Estos bandidos logran burlar nuestra vigilancia, sin importar que tratemos de detenerlos en todas las formas imaginables. ¿Y usted cree que los McNairn le ayudarían?, preguntó el duque. Vea usted el mapa, contestó Kilcreech. Si combinamos nuestras fuerzas superaremos con mucho a los McAwad. Supongo que eso es verdad, murmuró el duque. No solo son ladrones, bravucones, traidores y hombres sin honor. No tienen jefe alguno tampoco. Su jefe prefiere la vida cómoda del sur, como tantos otros, que han abandonado a quienes confían en ellos. El viejo se detuvo antes de añadir: un clan sin jefe es como un barco sin timón. El duque guardó silencio. Después de un momento, el jefe Kilcreech preguntó: ¿escuchará usted mi proposición, señor duque? Estoy ansioso de oírla, contestó el duque. Es esta, dijo Kilcreech. Yo liberaré a Thorkill McNairn y a los 3 jóvenes que iban con él. Le daré mi juramento sagrado de que los Kilcreech vivirán en paz con los McNairn y usted me dará el suyo. Para asegurarnos de que quienes nos siguen se convenzan de que la mano de la amistad está borrando la sangre derramada entre nosotros. Usted se casará con mi hija. Por un momento el duque pensó que no había oído bien al jefe Kilcreech. Fue con gran esfuerzo que evitó quedarse con la boca abierta. Después, con una voz que sonaba extraña aún a sus propios oídos, preguntó: dijo que debo casarme con su hija. Ella está en edad casadera, pero no he encontrado esposo para ella. Como duquesa de Strathnairn, será respetada tanto por nuestra propia gente como por la de usted. No habrá problemas entre nosotros en el futuro, y podemos concentrarnos en reprimir a los McAwad. Todo sonaba en extremo razonable, pensó el duque, expuesto en la voz profunda y lenta del jefe Kilcreech. De pronto, se dijo que no tenía intenciones de casarse con nadie, mucho menos con una escocesa burda e incivilizada, que en lo que a él le concernía era tan ajena a la forma de vida elegida por él como un aborigen de Australia. En voz alta dijo: ciertamente estoy de acuerdo con su idea de unir nuestros clanes para nuestro mutuo beneficio, pero estoy seguro de que usted comprenderá que no tengo intenciones de casarme con nadie y prefiero, por el momento al menos, continuar soltero. El jefe Kilcreech retiró su silla. En tal caso, su señoría, no tiene objeto continuar esta conversación. Thorkill McNairn será sometido a juicio, y sin duda alguna los jueces en Edimburgo no serán demasiado severos con él. El duque no se levantó. Continuó sentado inmóvil, con los ojos fijos en el viejo jefe, tratando de pensar en alguna forma de salir de aquella escabrosa situación. Sin duda alguna, dijo en tono conciliatorio, el hecho de que esté dispuesto a hacer el juramento de amistad que usted sugiere es un paso adelante que no requiere mi intervención privada hasta el punto del matrimonio. Kilcreech no se movió. Se limitó a decir: ante todo, dudo mucho que su clan o el mío acepten que las cosas han cambiado definitivamente, sin una señal física de que estamos unidos de forma más íntima de lo que se puede expresar con palabras. El duque tuvo que reconocer que esto estaba muy cerca de la verdad. Lo que era más, como la mayor parte de los escoceses no sabía leer, sería muy difícil hacerles comprender con exactitud qué se había acordado a menos que hubiera una boda o alguna otra ceremonia igualmente sensacional en la cual tomaran parte. En segundo lugar, continuó el jefe Kilcreech, ¿qué impediría a usted, una vez que Thorkill McNairn estuviera ya en su poder, repudiar nuestro arreglo? ¿Dudaría usted de mi palabra de honor?, preguntó el duque con voz aguda. El jefe Kilcreech sonrió con cinismo. Fue solo poco más que una leve elevación de la comisura de sus labios delgados. Ya ha sucedido en el pasado. Tal vez recuerde usted que en 1423 un ancestro suyo hizo un arreglo con el mío de no invadir los linderos norte de nuestra tierra. Aquella era una historia que el duque había olvidado, si es que alguna vez había oído hablar de ella. Los Kilcreech estaban muy tranquilos y confiados, continuó el viejo jefe, y los McNairn los sorprendieron porque llegaron furtivamente, ocultándose entre los brezales. Mataron a 50 de nuestros hombres, violaron a sus mujeres y se llevaron el ganado.
Había una nota en la voz del jefe que reveló al duque que ese acto de traición era tan real para él como si hubiera sucedido al presente. Por lo tanto he decidido, continuó diciendo el anciano, que solo mediante el matrimonio entre usted y mi hija se establecerá la paz definitiva entre nuestros atribulados clanes. Así que, de no estar de acuerdo con lo que usted sugiere, enviará a mi sobrino a Edimburgo. Mis hombres están esperando para llevarlo, y mi hijo mayor expondrá el caso ante los jueces. El duque se mantuvo inmóvil. Comprendió que si abandonaba a Thorkild y a sus compañeros a su destino, le resultaría no solo imposible enfrentarse con los miembros de su clan, sino que su propio nombre sería ultrajado. Podía imaginar con qué rapidez la prensa de Edimburgo se daría cuenta de que el sobrino y heredero del duque de Strathnairn estaba en prisión, acusado de ser un vulgar ladrón. La publicidad, sin duda alguna, coincidiría con la visita del rey, y el duque imaginó que no solo se convertiría en el hazmerreír de los otros nobles escoceses, sino también de sus numerosos amigos ingleses que acompañarían a su majestad hasta Edimburgo. Se sintió como una rata acorralada y le pareció que no había escapatoria posible. Tratando de ganar tiempo, preguntó con voz débil: ¿Está su hija de acuerdo con esta proposición? Mi hija, como toda mi familia, hace lo que yo digo, contestó el jefe Kilcrich. Lo servirá a usted con la misma obediencia y lealtad que lo ha hecho conmigo. El duque pensó que si usara el sentido común, se pondría de pie y le diría al jefe Kilcrich que esta era una extorsión de la peor especie y no tenía intenciones de soportarla. Entonces comprendió que el anciano era tan obstinado como su padre lo había sido y que nada lo haría retroceder un paso, una vez tomada una decisión. Era parte del espíritu de los escoceses, que preferían morir a rendirse, que peleaban hasta lanzar el último aliento, antes que admitir la derrota. Por un momento, el duque se preguntó si estaría soñando, si despertaría de pronto en su casa de Londres, sin ninguna decisión más importante que el estilo en que debía ser anudada su corbata. Él hubiera querido disponer de más tiempo, hubiera querido discutir su predicamento con alguien más astuto que él mismo. Entonces comprendió, sin tener que preguntar nada, que Kilcrich no esperaría. Él había dicho ya que sus hombres estaban dispuestos para conducir a Thorkild a Edimburgo, y el duque estaba seguro de que no mentía. Miró el tosco rostro del jefe y vio una dureza de granito que le hizo recordar el pasado. Era la expresión que tenía su padre cuando decidía someterlo a golpes, cuando le daba órdenes que se veía obligado a obedecer porque no tenía la fuerza suficiente para enfrentarlo. Casi como si llegara de una gran distancia, oyó a su voz decir: «Si acepto su sugerencia, Kilcrich, me permitirá llevarme a mi sobrino y a los muchachos que lo acompañaban cuando me vaya». El jefe Kilcrich no hizo ningún movimiento. Solo su voz, baja pero autoritaria, contestó: «Thorkild MacNairn irá a su boda, que yo sugiero que tenga lugar al mismo tiempo que reciba usted el homenaje no solo de su propio clan, sino también del mío». «Pero eso, según creo, está planeado para dentro de 1 o 2 días», protestó el duque. Recordó que el señor Dunblane había insinuado que los MacNairn se estaban reuniendo, procedentes de todos los rincones de su tierra, y él sabía lo que eso significaba, sin que tuvieran que decírselo. «Exacto», asintió Kilcrich, «y como su clan es el más antiguo, Clola se casará en su castillo, y usted la presentará a la gente de su clan y al mío a la vez». Era una idea astuta, pensó el duque, y comprendió que el jefe Kilcrich debía haberla concebido tiempo atrás y que había estado estudiando cada detalle por largo tiempo. Lo más terrible era que él no encontraba la forma de evitarlo. Debía haber algo que pudiera decir, alguna escapatoria. Se dijo y sintió que su mente daba vueltas. En un esfuerzo desesperado por librarlo del nudo que sentía, se iba apretando en torno a su garganta. «Supongo que», empezó a decir. Kilcrich se movió con impaciencia. «¿Comerá usted con nosotros, señor duque?», preguntó. «¿O prefiere ponerse en camino a su casa?». Era un ultimátum, y el duque tuvo la impresión de que, sin importar lo que decidiera, no habría apelación posible. No habría una segunda oportunidad, ni forma alguna de escapar. Deseó, con desesperación,
poder desafiar al jefe Kilcreech y decirle que se fuera al infierno e hiciera lo que se le antojara. Pronto comprendió que eso era imposible. Imposible traicionar a su propia sangre. Imposible lavarse las manos de las inevitables consecuencias. Poco a poco, con mucha dignidad, se incorporó. «Tengo mucha hambre, Kilcreech», contestó. Posteriormente, cuando volvieron a casa a caballo, el duque recordó la expresión de profundo asombro que se pintó en el rostro de Robert Tumblein cuando, después de la comida, el jefe Kilcreech anunció a sus parientes, sentados a la mesa con ellos, la decisión que habían tomado. Si el señor Tumblein se mostró sorprendido, ellos no lo estuvieron menos. «¿Unirnos con los MacNairn?», preguntó uno de los hijos mayores del jefe. Aunque lo dijo en voz baja, dio la impresión de que era un grito de protesta. «Esta es nuestra única oportunidad de controlar a los Macawab», contestó el jefe Kilcreech. Los hombres no mencionaron a su hermana Clola, pero el duque comprendió por sus miradas de inquietud que estaban pensando en ella. Por fin, el jefe Kilcreech brindó por el duque y éste se vio obligado a brindar por él, en reciprocidad. «Que nuestros corazones queden tan íntimamente unidos como nuestras manos y nuestras lenguas», dijo Kilcreech, por fin, en gálico. Con un gran esfuerzo, el duque logró contestar en el mismo idioma: «Que sus deseos se hagan realidad». Estaba desconcertado, desolado, y solo cuando se alejó del castillo Kilcreech, seguido por su procesión, con las gaitas sonando alegremente, recordó que no había conocido a su futura esposa. Por un momento tiró de las riendas de su caballo y éste se detuvo. Sin duda era una omisión que era no solo fantástica desde su punto de vista, sino también un insulto a la mujer con la cual iba a casarse. Pero enseguida se dijo que si el jefe Kilcreech hubiera tenido intenciones de que se conocieran, lo habría sugerido. El viejo jefe había estado, pensó el duque furioso, manejando la situación a su antojo, desde el principio. Él tenía ya todo planeado en su mente. Había decidido salirse con la suya y lo consiguió. «Soy débil, pueril», se dijo el duque, atacándose mentalmente de manera implacable. Sin embargo, le era imposible pensar en alguna forma mediante la cual hubiera podido negarse a hacer lo que Kilcreech deseaba, sin sacrificar no solo a Thorkill, sino su propio orgullo. Una o dos veces se habían publicado ya artículos favorables sobre él en los periódicos de Londres. Una caricatura había descrito una de sus aventuras amorosas, de forma tal que le hizo rechinar los dientes. No había sido tan censurable, sin embargo, como lo que se rumoraba sobre el rey, ni las caricaturas que se habían publicado de su majestad, quien se había visto obligado a pagar dinero a los caricaturistas para que lo dejaran en paz. Había participado en numerosos duelos, y aunque nunca había matado a un hombre, estuvo peligrosamente próximo a hacerlo, en su caso. Y así, mientras cruzaba los brezales, pensó que le daría gran placer estar presente en el funeral del jefe Kilcreech, sin importar cuánto imaginara divertirse el anciano en su boda. Sentía deseos de lanzar denuestos en voz alta para aliviar su furioso convencimiento de que había sido maniobrado por un antagonista muy astuto. Aunque era superior a Kilcreech como jefe de clan, era su inferior en lo que a inteligencia se refería. ¿Cómo era posible que este salvaje incivilizado, jefe de un clan del que nadie había oído hablar más allá de las fronteras de Escocia, hubiera sido lo bastante audaz para humillar al aguerrido y admirado deportista que era amigo personal del rey? Él sabía que ocupaba una posición entre los demás nobles de St. James, casi única. Se daba cuenta de que los estadistas y los nobles de más edad buscaban su compañía, debido al ingenio y la inteligencia de su conversación, y que las mujeres lo buscaban por sus demás atractivos. Y, sin embargo, a las 24 horas de haber desembarcado en Escocia, le habían ganado una batalla mental, manipulándolo como un peón en un tablero de ajedrez. Y lo había hecho un hombre que estaba seguro de que jamás había ido más allá de Edimburgo. Fue imposible para el duque hablar con el señor Dunblane de lo que estaba sufriendo. Solo cuando llegó al castillo y encontró a Lord Hinchley, muy satisfecho consigo mismo porque había pescado 3 salmones, le dijo con
brevedad de lo que había ocurrido. «¿Tienes que casarte con esta mujer?», exclamó Lord Hinchley. «No te creo». «Es la verdad». «Santo cielo, habría creído que tal cosa era posible si no me lo hubieras dicho tú mismo». «Te das cuenta de que no tengo otra alternativa». «Es inhumano, bárbaro, lo que hubiera yo esperado de estos salvajes». «¿Qué podía hacer?», preguntó el duque. «Comprendo que era imposible que abandonaras la situación, pero tener que casarte con una mujer a la que nunca has visto. No habría hecho mucha diferencia que la hubiera yo conocido», señaló el duque en tono sombrío. Parecía tan deprimido que Lord Hinchley se levantó de su asiento para servir una copa de brandy que ofreció al duque. «Hay solo un consuelo», dijo con lentitud al hacerlo. «¿Cuál es?», preguntó el duque sin la más remota esperanza en su voz. «Tienes que casarte con ella. De eso me doy cuenta», contestó Lord Hinchley. «Embarázala y déjala. Vuelve al sur y olvídate de lo sucedido». Se detuvo y añadió en tono más alegre: «Después de todo, el hecho de que estés casado no va a restringir tus actividades en Londres. La última docena de mujeres con las que te divertiste ahí tenían marido». «Eso es cierto», admitió el duque. «Entonces, ¿para qué preocuparte? Casado o soltero, las mujeres te seguirán considerando el hombre más apuesto y divertido de Londres, y Escocia estará muy lejos». «Como tú dices, William, Escocia estará muy lejos», repitió el duque. Levantó su copa. «Brindaré no por los amigos ausentes, sino por mi ausente esposa, y porque nunca vaya al sur». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.